y el domingo vamos a hacer tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Entonces, presten atención a la clase porque en realidad es un poquito densa, ¿ya? Y para poder entender la clase del domingo hay que también, bueno, hipertensión, uno tiene inmediatamente, se le viene a la mente, pues, hipertensión arterial, ¿no? Hipertensión arterial elevada, presión alta elevada, como conocen muchas personas en el ámbito cotidiano, ¿no? Pero ¿qué cosa es hipertensión pulmonar? Hipertensión pulmonar básicamente se refiere al incremento de la resistencia vascular periférica de la vasculatura pulmonar, vale decir de la arteria pulmonar. Entonces, el término correcto es hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Pero en el lenguaje cotidiano y también en las publicaciones, eh, hasta las más recientes, siempre se la ha considerado como hipertensión pulmonar, ¿no? Para no confundirnos con la hipertensión arterial sistémica, ¿no? Que es básicamente de la circulación sistémica, ¿no? Que proviene del corazón izquierdo, del lado izquierdo del corazón, y hipertensión arterial pulmonar está relacionado al lado derecho del corazón, ¿ok? Entonces, la hipertensión pulmonar es un trastorno fisiopatológico que puede involucrar una serie de afecciones que provocan de una manera directa o indirecta presiones elevadas en las arterias pulmonares, ¿no? Va a existir una serie de mecanismos por los cuales va a haber una elevación de la presión arterial pulmonar. De una manera arbitraria se ha definido la presión arterial pulmonar media por encima de 25 milímetros de mercurio en condiciones de reposo, medidas a través de cateterismo derecho del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que ingresan con un catéter, ¿no? Hacia el lado derecho del corazón y miden al nivel de la cuña de la arteria pulmonar la presión, ¿no? Y ese valor de mayor o igual a 25 es lo que define hemodinámicamente, ¿no? Esa es la definición hemodinámica de hipertensión pulmonar. Entonces, también se ha visto que cualquier sea el valor de corte de la presión arterial pulmonar media considerado para definir hipertensión pulmonar, llámese por encima de 25 o por encima de 20, que se consideraba durante muchos años, es importante destacar que este valor se utiliza de manera aislada, pero no puede caracterizar una condición clínica y no define un proceso patológico per se. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que con un valor nosotros no podemos definir de qué tipo de hipertensión pulmonar se está hablando, porque existen diferentes tipos de mecanismos por los cuales se provoca hipertensión pulmonar, ¿ok? Y eso lo vamos a ver. Entonces, a lo largo del tiempo han existido una serie de guías, ¿no? Clínicas sobre todo, hechas en base a medicina basada en evidencias, con consenso de expertos y publicaciones de ensayos clínicos, en los cuales se ha podido elaborar todo un contexto de grupos de pacientes con algunas características clínicas, ¿no? Y en base a eso se pone énfasis en el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar y también de otra entidad que se conoce como hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, ¿no? Que eso es producto de un tromboembolismo pulmonar, que eso lo vamos a ver el día domingo. Entonces, la hipertensión pulmonar es un estado donde la presión de la arteria pulmonar está anormalmente elevada, ¿no? En la arteria de la circulación pulmonar, ¿no? Hemos dicho que la definición hemodinámica es por encima de 25 milímetros de mercurio en condiciones de reposo, ¿no? Y por encima de 30 milímetros de mercurio en condiciones de ejercicio físico, ¿ya? Son dos tipos de valoración, ¿ok? Siempre va a haber una elevación mantenida de la presión arterial pulmonar debido al aumento de la presión venosa pulmonar también, ¿no? Recuerden ustedes que el pulmón básicamente está regido por presiones pequeñas que son debido a la presión venosa pulmonar. Y también existe otra condición que es la vasoconstricción hipóxica pulmonar. ¿Qué quiere decir eso?
que producto de la falta de una adecuada oxigenación a nivel de la circulación pulmonar, se desencadenan una serie de mecanismos liberadores de sustancias vasoconstrictoras, ¿no? Principalmente el óxido nítrico. Y eso condiciona de manera permanente lo que se denomina la vasoconstricción hipóxica pulmonar, que va a llevar a una serie de cambios en las arterias pulmonares, llevando consigo al desarrollo de hipertensión pulmonar y por ende al daño propio de la circulación pulmonar y también al daño del hemicorazón derecho, o sea, al lado derecho del corazón, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, algunas enfermedades, como por ejemplo el edema pulmonar agudo, la embolia pulmonar, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, pueden producir hipertensión pulmonar aguda también, ¿no? Porque generalmente nosotros cuando hablamos de hipertensión pulmonar siempre pensamos en algo crónico, ¿no? Pero también existen estados de hipertensión pulmonar aguda, ¿no? Y por lo general son valoraciones de presión pulmonar sistólica menor de 50 milímetros de mercurio, ¿no? O hace que, por ejemplo, un paciente que ya tiene hipertensión pulmonar de base también empeore, ¿no? Esta hipertensión pulmonar de base preexistente empeore, ¿ok? Entonces, esa es otra condición. Puedes tú tener una hipertensión pulmonar que generalmente es debido a manifestaciones crónicas de enfermedades o también estados de hipertensión pulmonar aguda, ¿no? Que puede ser transitorio o que afecten a un paciente que ya tiene hipertensión pulmonar de base y que puede empeorar en ese momento, ¿no? Se puede descompensar esa hipertensión pulmonar de base. Entonces es importante evaluar esa hipertensión pulmonar crónica que tiene ese paciente, ¿no? Después de que se ha resuelto el proceso agudo. ¿Cuál es la epidemiología de la hipertensión pulmonar? ¿No? Existen una serie de clasificaciones o agrupaciones de diferentes tipos de pacientes, ¿no? En los cuales se ha podido determinar las características clínicas y clasificarlos en varios grupos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la hipertensión pulmonar idiopática, que no tiene mayor etiología o no es muy claro su origen, ¿no? Tenemos la hipertensión pulmonar debido a enfermedades de tejido conectivo, por ejemplo, ¿no? A todas esas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la esclerosis sistémica progresiva, por ejemplo, en donde la hipertensión pulmonar puede comportarse como un factor pronóstico de sobrevida en estos pacientes, ¿no? También existe la hipertensión pulmonar asociada a cardiopatías congénitas, por ejemplo, ¿no? Hay pacientes que nacen con algunas malformaciones a nivel cardíaco, como pueden ser las comunicaciones intraauriculares, interventriculares, la tetralogía de Fallot, etcétera, o el síndrome venoso oclusivo pulmonar, y eso puede llevar consigo durante el desarrollo de esta enfermedad, donde la evolución natural de la enfermedad, a la aparición de hipertensión pulmonar de tipo secundario. También existen otras hipertensiones pulmonares, como por ejemplo las que son debidas a las enfermedades respiratorias crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, ¿no? O en algunos casos severos de síndrome de apnea obstructiva del sueño también, o en los pacientes que tienen secuelas de tuberculosis. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, la hipertensión pulmonar puede manifestarse en diferentes tipos de entidades. No necesariamente tiene que ser una enfermedad de tipo primario, como es la hipertensión pulmonar primaria o idiopática, sino puede ser la manifestación de otra enfermedad de fondo, que son las que acabamos de mencionar. Entonces, la epidemiología se comporta así como en otras enfermedades de diferentes formas, ¿no? Dependiendo de la región geográfica, del tipo de población, la etnicidad, el grupo etario, etcétera, el comportamiento clínico de la enfermedad puede variar y los porcentajes también pueden variar, ¿no? Entonces, puede haber una mayor carga de hipertensión pulmonar en países de ingresos bajos y medios debido a la presencia de otras comorbilidades que hemos mencionado asociadas a hipertensión pulmonar, como pueden ser, por ejemplo, enfermedades de origen infeccioso, dentro de las cuales tenemos, por ejemplo,
enfermedades post-estreptocócicas, ¿no? Como puede ser la cardiopatía reumática, la fiebre reumática, u otras infecciones endémicas, como puede ser la infección por VIH, porque también existe hipertensión pulmonar debido al VIH, o la esquistosomiasis, que es una parasitosis, ¿no? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, en zonas de ingresos económicos bajos, o sea, países pobres, ¿no? Generalmente prevalecen enfermedades de tipo infecciosas, ¿no? Por ejemplo, en las regiones pobres de Europa, del África, en el mismo Latinoamérica, ¿no? Pueden existir poblaciones que pueden tener mayor riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar debido a infecciones, ¿no? Por ejemplo, la postestreptocócica como es la fiebre reumática, o el VIH o las parasitosis como la esquistosomiasis. Entonces, la etiología generalmente en el caso de la hipertensión pulmonar idiopática es desconocida, ¿no? La mayoría de los casos se presenta muy esporádicamente, es raro, por ejemplo, tenerlo en la consulta diaria. Yo habré visto unos menos de 10 casos de hipertensión pulmonar en todo el tiempo que tengo como especialista de hipertensión pulmonar primaria, idiopática estamos hablando, porque la secundaria sí vemos un montón, ¿no? Entonces, puede tener alguna incidencia familiar también. Hay pacientes que tienen hipertensión pulmonar idiopática familiar, ¿no? Así como existe la fibrosis pulmonar idiopática familiar, también existe la hipertensión pulmonar idiopática familiar, pero es rara realmente, ¿no? Entonces, estas hipertensiones pulmonares también se pueden asociar a varios factores de riesgo conocidos, como puede ser el caso de los pacientes que sufren enfermedad hepática crónica como la cirrosis, ¿no? Que desarrollan hipertensión portal y posteriormente desarrollan hipertensión pulmonar, ¿no? Es lo que se denomina el síndrome hepatopulmonar. O, por ejemplo, pacientes que toman anorexígenos, ¿no? Medicamentos para suprimir el apetito, ¿no? Y dentro de esos, las anfetaminas, los derivados anfetamínicos, pueden desarrollar hipertensión pulmonar en algunos pacientes, sobre todo en el grupo femenino. Y como habíamos mencionado, la enfermedad por VIH, ¿no? La enfermedad por VIH también per se puede provocar hipertensión pulmonar, pero no es un diagnóstico que se debe dar de primera intención. Siempre hay que buscar otras causas, ¿no? Porque, por ejemplo, el paciente con VIH puede tener tuberculosis y producto de esa tuberculosis puede desarrollar daño pulmonar que lleve consigo a la vasoconstricción hipóxica y, por lo tanto, a la aparición de una hipertensión pulmonar secundaria, por ejemplo. Entonces también hemos visto que hay pacientes que desarrollan anormalidades genéticas, ¿no? En las formas familiares de hipertensión pulmonar primaria, ¿no? Que pueden deberse a algunos trastornos en los miembros de la familia de receptores del transformante de crecimiento tipo beta, que se encuentra en el cromosoma 2q33, ¿no? Pero esto ya es una cuestión de estudio más amplio. La hipertensión pulmonar, como habíamos dicho, de tipo primaria es infrecuente, ¿no? Predominantemente se ve más en mujeres que en varones, ¿no? Y afecta entre la tercera o cuarta década de la vida, ¿no? Y como habíamos mencionado, la hipertensión pulmonar secundaria es la más frecuente, ¿no? La hipertensión pulmonar secundaria tiene un mecanismo fisiopatológico común que puede llevar a daño permanente de corazón-pulmón y sobre todo del lado derecho del corazón, ¿no? En pacientes como que tienen enfermedad respiratoria crónica, como es el EPOC, ¿no? O puede llevar también consigo manifestaciones propias de la embolia pulmonar de tipo hipertensiva crónica, ¿no? Entonces, esto tienen que tenerlo siempre en cuenta, siempre presente. Muchos pacientes que en la práctica clínica acusan de disnea o disnea, dificultad respiratoria, al ejercicio y de manera progresiva y que tengan algún antecedente de daño pulmonar previo, hay que sospechar siempre de hipertensión pulmonar secundaria. Entonces, en estos pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, los dos grandes grupos en los cuales se puede encontrar esta manifestación clínica es la enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Las famosas EPID, ¿no? Las famosas neumonías intersticiales idiopáticas, dentro de ellas la fibrosis pulmonar idiopática y las asociadas a tejido
conectivo, las enfermedades autoinmunes asociadas al colágeno o colágenopatía, y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la EPOC, ¿no? No solamente pacientes con EPOC relacionada a tabaquismo, sino también a otro tipo de etiologías como puede ser exposición a biomasa, a agentes ambientales o producto de estados postinfecciosos como la tuberculosis. Entonces, todos estos pacientes desarrollan con frecuencia hipertensión pulmonar que se traduce en un deterioro clínico, vale decir, en una disnea progresiva que puede llevar a un empeoramiento de la captación de oxígeno y a un mayor riesgo de morbimortalidad. Son pacientes que llegan a hospitalizarse con frecuencia y terminan falleciendo a lo largo del tiempo. Entonces, la hipertensión pulmonar secundaria se encuentra dentro de los 5 grupos más grandes de hipertensión pulmonar, ¿no? Y están dentro de lo que se denomina por la Organización Mundial de la Salud el grupo 3, ¿ya? Entonces, en el grupo 3 vamos a encontrar hipertensión pulmonar secundaria debida a enfermedad pulmonar crónica. También vamos a encontrar pacientes con enfermedad cardíaca de tipo izquierda o pacientes que tengan algún tipo de valvulopatía, ya sea por alguna enfermedad infecciosa como la cardiopatía reumática que da estenosis mitral o también algunas otras cardiopatías de tipo congénito. ¿Cómo es la fisiología vascular pulmonar? ¿No? Debemos entender que todo el sistema de la presión arterial pulmonar es un sistema de bajas presiones realmente. Entonces, cuando hablamos de hipertensión pulmonar, definitivamente estamos hablando de algo patológico, ¿no? La presión normal, en condiciones de normalidad de la arteria pulmonar, se encuentra entre 8 a 20 milímetros de mercurio en estado de reposo, ¿no? Es una presión arterial baja realmente, que soportan las capas de las arterias pulmonares, ¿no? Cuando esto se eleva por alguna condición, algún mecanismo fisiopatológico, algún estado de noxa, ¿no? O injuria a nivel de las células del endotelio vascular pulmonar, esto realmente va a producir mayor trabajo en el lado derecho del corazón y por lo tanto va a llevar consigo a una insuficiencia cardíaca del lado derecho del corazón, que es lo que conocemos como el estadio de cor pulmonar. ¿Ya? Si la presión se encuentra por encima de 25 milímetros de mercurio en reposo o 30 milímetros de mercurio durante la actividad física, el ejercicio físico, como lo hemos mencionado, esto se denomina hipertensión pulmonar. Esa hipertensión pulmonar, desde el punto de vista fisiopatológico, lleva a una serie de cambios en las capas de las arterias pulmonares, ¿no? Desde el estado de inflamación, ¿no? El compromiso de todos los mecanismos de transporte de iones, de los canales iónicos, sobre todo de los canales de calcio, a nivel del endotelio vascular, una disfunción del endotelio vascular, una mayor producción de óxido nítrico, ¿no? Y con todo eso lleva consigo a una inflamación persistente y a fibrosis o endurecimiento de estas arterias pulmonares, que lleva consigo a qué? A un incremento de la resistencia vascular pulmonar de dichas arterias y por tanto desarrollándose a la vasoconstricción hipóxica pulmonar y a la aparición de hipertensión pulmonar. Y aquí lo podemos ver claramente en forma comparativa, el estado de normalidad que se encuentra en la parte superior de la gráfica o del esquema y en la parte inferior las condiciones en estado de enfermedad, ¿no? Van a existir una serie de factores ambientales, epigenéticos o relacionados propios a las manifestaciones de enfermedad de base que van a llevar consigo a un mayor desarrollo de la cámara derecha del corazón, vale decir, el ventrículo derecho. Sabemos muy bien que en condiciones de normalidad, la cámara izquierda del corazón, vale decir, el ventrículo izquierdo, es el músculo más fuerte, que es el que impulsa la sangre hacia la circulación sistémica. Pero en condiciones patológicas, el lado derecho del corazón va a comenzar a hipertrofiarse e incluso a dilatarse, ¿no? Producto de esa sobrecarga de presión e inflamación persistente que va a llevar consigo a una serie de cambios en toda la estructura de la túnica del endotelio vascular. Y va a predisponer a la aparición de fibroblastos arteriales, ¿no? Fibroblastos a nivel cardíaco, llevando consigo a un
incremento de la resistencia vascular de las arterias pulmonares y de las cámaras cardíacas del corazón derecho. Y eso puede llevar consigo también a una alteración de la microcirculación de las arterias coronarias. Y es por eso que esa es una de las explicaciones por las cuales estos pacientes tienen dolor torácico. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, aquí lo resumimos lo que acabamos de mencionar. El ventrículo derecho responde al aumento de esa resistencia ventricular pulmonar con un incremento de la presión sistólica ventricular derecha para conservar el gasto cardíaco, ¿no? O sea, sigue bombeando el lado derecho del corazón, pero a presiones altas. Estás forzando al corazón, ¿no?, a seguir trabajando para que siga supliendo de sangre a todo el sistema respiratorio, ¿no? En algunos pacientes existen cambios crónicos, obviamente, como habíamos mencionado, va a haber una remodelación progresiva de la vasculatura y eso favorece y sostiene la hipertensión pulmonar. Y obviamente que la capacidad del ventrículo derecho va a adaptarse al aumento de esa resistencia vascular de la arteria pulmonar por una serie de factores, ¿no? Dependiendo también de la edad del paciente, porque no va a ser lo mismo un paciente de mediana edad que un paciente adulto mayor, y también de la rapidez del desarrollo de la hipertensión pulmonar. Los estudios apoyan el concepto de que la hipertensión pulmonar ocurre producto de una insuficiencia del ventrículo derecho cuando el músculo del corazón, vale decir el miocardio, experimenta áreas de isquemia, ¿no? O sea, una falta de oxigenación debido a las demandas excesivas, ¿no?, y también a una disminución del flujo sanguíneo coronario del ventrículo derecho. Por lo tanto, esto lleva consigo a una falla cardíaca del lado derecho del corazón, produciéndose una serie de manifestaciones clínicas que ya las conocemos nosotros, que es la insuficiencia cardíaca congestiva, manifestándose con la aparición de edema periférico, ¿no? Edema periférico en miembros inferiores, hepatomegalia por congestión hepática pasiva, ingurgitación yugular, e incluso la aparición de congestión pulmonar e incluso edema agudo de pulmón, ¿no? Todo eso ya significa un signo de mal pronóstico. El aumento de la resistencia vascular pulmonar también se produce obviamente por todos los cambios que hemos mencionado, ¿no? La vasoconstricción hipóxica y el desarrollo de un incremento de la viscosidad de la sangre que conlleva a la aparición de trombos o microtrombos, ¿no?, que van a obstruir el diámetro de los vasos sanguíneos pulmonares desde el lado más periférico hacia el lado más central, ¿no? Y eso lleva consigo también a un incremento de la resistencia de la vasculatura pulmonar y también de las cámaras cardíacas del lado derecho. El aumento del flujo va a llevar consigo también a la aparición de cortocircuitos o shunts, como también se le conoce, y a la congestión hepática pasiva que va a dañar el tejido hepático llevándolo a la cirrosis y también a la aparición de malformaciones arteriovenosas o fístulas arteriovenosas. Y obviamente que el aumento de la presión venosa de la circulación pulmonar también va a afectar el lado izquierdo del corazón, porque sabemos muy bien que donde desembocan las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Y entonces eso va a llevar consigo a una sobrecarga del ventrículo izquierdo y a la aparición de falla cardíaca del lado izquierdo, que es un pronóstico realmente mal. Entonces, de manera resumida, esta fisiopatología lleva consigo una serie de cambios, ya sean por factores desencadenantes, como es la hipoxia crónica y todas las etiologías que hemos mencionado, y también factores genéticos asociados a una disfunción del endotelio, ¿no? Del endotelio, que es la célula de la vasculatura pulmonar, ¿no?, y también de la vasculatura sistémica, llevando consigo a un estado de vasoconstricción, ¿no?, y a la proliferación, obviamente, de nuevas células, como son los fibroblastos, la aparición de microtrombos y la persistencia de la inflamación, todo esto llevando consigo a una disminución del diámetro de la vasculatura pulmonar, una obliteración de esa vasculatura pulmonar, sobre todo a nivel periférico, un aumento de la resistencia y a un fracaso del ventrículo derecho. Por lo tanto, producto de todos esos eventos fisiopatológicos, se ha podido agrupar en 5 grandes grupos a las etiologías más frecuentes de la hipertensión pulmonar, ¿no? El grupo 1 es el grupo menos frecuente, ya hemos mencionado, que es la hipertensión primaria.
el grupo 2, que es más frecuente, asociado a enfermedades del corazón izquierdo, ¿no? El grupo 3, los que están asociados a enfermedad pulmonar, que también son muy frecuentes, entre el 2 y el 3 son los más frecuentes. Por ejemplo, si yo les pregunto el día del examen, ¿cuáles son los grupos más frecuentes que desarrollan hipertensión pulmonar? Son el grupo 2 y el grupo 3, ¿no? Y otros más raros, como son el grupo 4 y el grupo 5. El grupo 4 asociado a obstrucciones de arteria pulmonar, generalmente por enfermedad tromboembólica, ¿no? Lo que se denomina la enfermedad tromboembólica hipertensiva crónica, y el grupo 5, que no es el grupo de cumbia, sino es el grupo de hipertensión pulmonar, que tiene mecanismos pocos claros y multifactoriales. Entonces, la hipertensión pulmonar también la podemos clasificar de tipo precapilar o postcapilar. ¿Qué quiere decir eso? La hipertensión pulmonar precapilar se debe a una elevación primaria de la presión en el sistema pulmonar arterial de manera única, mientras que la hipertensión pulmonar postcapilar se debe a elevaciones de la presión en los sistemas venosos pulmonares y capilares pulmonares, como por ejemplo la hipertensión venosa pulmonar del grupo 2, ¿no? En la práctica, algunos pacientes tienen características mixtas, o sea, no necesariamente son precapilares puros o postcapilares puros, ¿no? Desde el punto de vista hemodinámico, y esto se obtiene solamente a través del cateterismo cardíaco, existen hipertensiones pulmonares precapilares, ¿no? Como son el grupo 1, 3, 4 y 5, y las postcapilares, como son el grupo 2 y el grupo 5. ¿Ven? Ustedes se dan cuenta que el grupo 5 está metido en ambas clasificaciones. Entonces puede haber combinaciones de precapilar y postcapilares. Aquí tenemos el grupo 2 y el grupo 5, que son las mixtas, ¿no? Y la clasificación con posibles etiologías las encontramos aquí, ¿no? Por ejemplo, una hipertensión precapilar puede ser la del grupo 1, ¿no? La del grupo 2, debido a enfermedades del corazón izquierdo, ¿no? Disfunción diastólica, sistólica del ventrículo izquierdo, obstrucciones congénitas al tracto de salida del flujo de la arteria pulmonar, las miocardiopatías, por ejemplo, que también puede ser tipo combinado. El grupo 3 es, ya hemos dicho, pulmón propiamente, enfermedad pulmonar, ¿no? Que es precapilar. El grupo 4 viene a ser trastornos de grandes vasos, ¿no? Y el grupo 5, que pueden ser trastornos hematológicos, condiciones más raras como puede ser anemia de células falciformes, sarcoidosis, mediastinitis fibrosante, pacientes que tengan insuficiencia renal en diálisis, etcétera, ¿no? Son condiciones mucho más raras. Vamos a verlas un poquito más detallado, ¿no? El grupo 1, hemos dicho que es idiopático, no responden a pruebas de vasorreactividad, ¿no? Generalmente tienen carácter hereditario, pueden estar asociados a drogas o toxinas, ya hemos dicho los anorexígenos, y puede estar asociado también a algunas enfermedades de tipo conjuntivo, infección por VIH, hipertensión portal, cardiopatías congénitas o parasitosis como la esquistosomiasis. El grupo 2 es corazón izquierdo, ya lo hemos mencionado, ¿no? Que puede ser falla cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada o falla cardíaca con fracción de eyección reducida o levemente reducida, que esa es la nueva clasificación de la falla cardíaca del lado izquierdo, ¿no? Aquí vemos la disfunción sistólica y la disfunción diastólica, ¿no? En la disfunción sistólica, básicamente lo que vamos a encontrar es una debilidad de la pared del músculo ventricular izquierdo que no puede realmente impulsar la sangre hacia la circulación sistémica. Entonces, por lo tanto, llega menos sangre, ¿no? Hacia la circulación sistémica. Esa es la disfunción sistólica, ¿no? Cuando dicen fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida, eso es insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Y si es disfunción diastólica, es porque existe un endurecimiento, una rigidez del músculo, una hipocinesia del músculo ventricular izquierdo que no puede relajarse normalmente, ¿no? Y eso conlleva a un menor llenado sanguíneo de la circulación y un menor llenado de la cámara izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, la difusión diastólica básicamente se ve en pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección de ventrículo izquierdo preservada.
El grupo 3, ya hemos dicho, pulmón, ¿no? Siempre acuérdense, el grupo 3 es pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar restrictiva tipo EPIC, enfermedades obstructivas y restrictivas mixtas, los síndromes de hipoventilación, ¿no? Las enfermedades de gran altura, por ejemplo, también por hipoxia crónica persistente, o trastornos pulmonares del desarrollo. Acá vemos básicamente cómo existe el comportamiento de la unidad alveolo capilar, ¿no? Donde los pacientes normalmente tienen áreas bien ventiladas y bien perfundidas, donde se realiza el intercambio gaseoso de manera adecuada, ¿no? Donde existe la gradiente alveolo arterial de oxígeno de manera adecuada, ¿no? Llega oxígeno al alveolo y sale CO2 hacia la circulación venosa, ¿no? En cambio, cuando se colapsan estos alveolos, ¿no? No va a haber zonas no bien ventiladas o no ventiladas, pero una circulación adecuada. Pero puede haber una alteración de la circulación y puede haber zonas bien ventiladas, pero con falta de circulación, como ocurre, por ejemplo, en los casos de trombosis. Entonces, el grupo 3, ya hemos mencionado todos estos, no los vamos a repetir. Y la hipertensión pulmonar realmente en las entidades que hemos mencionado se manifiestan de esa manera, ¿no? Toda esa larga lista que está allí es la que ustedes tienen que tener presente siempre cuando evalúen hipertensión pulmonar secundaria. Esta es la clasificación hemodinámica, ¿no? Esto básicamente sirve a los que hacen hemodinamia, a los cardiólogos, sobre todo que hacen son hemodinamistas, son los que evalúan la presión arterial en cuña de la arteria pulmonar. ¿Cuáles son los mecanismos responsables de la hipertensión pulmonar en EPOC en el grupo 3? Pues el aumento del tono vascular, el estrechamiento de la arteria, como habíamos mencionado, los estados de trombosis o microtrombosis, ¿no? Y la hiperviscosidad sanguínea. El grupo 4 y el grupo 5 ya hemos mencionado que son asociados a obstrucciones de la arteria pulmonar, la hipertensión pulmonar tromboembólica, y el grupo 5 a trastornos hematológicos, sarcoidosis, a otros trastornos metabólicos, falla renal crónica en diálisis, mediastinitis fibrosante, etc. Para poder determinar bien, en el caso de tromboembolismo pulmonar crónico, hay que hacer una evaluación previa a estos pacientes del grupo 4, ¿no? Sobre todo en el momento del tamizaje, ¿no? Ver qué es lo que ha llevado a desarrollar trombosis, ¿no? En este paciente previamente para que posteriormente desarrolle hipertensión pulmonar, ¿no? Se hace una evaluación del perfil de coagulación, buscando deficiencia de proteína C, proteína S, buscando también factores procoagulantes como el síndrome antifosfolipídico. Todos ellos conllevan a un riesgo incrementado de tromboembolismo pulmonar por un estado de hiperviscosidad sanguínea, ¿no? Entonces, antes de hacer un diagnóstico de que pertenezca al grupo 4, hay que hacer todo ese tamizaje, ¿no? Perfil de coagulación, anticuerpos antifosfolípidos, proteína C, proteína S y valoración del perfil de coagulación sangría, INR, tiempo parcial de tromboplastina, tiempo de protrombina, etc. Yendo ya a la parte clínica, vamos a ver que la disnea o disnea es el síntoma más frecuente en hipertensión pulmonar. Entonces, todo paciente que venga acusando disnea, ¿no? Debe ser siempre evaluado la parte vascular pulmonar. No solamente hay que fijarnos en la parte del parénquima pulmonar, hay que evaluar la vasculatura pulmonar. Otros signos y síntomas pueden incluir fatiga, debilidad, casi un 20% de los pacientes, los estados de síncope, ¿no? Hay pacientes que por bajo flujo, a nivel de la circulación, se desmayan, ¿no? Se desvanecen, ¿no? Y el dolor torácico que habíamos mencionado que está asociado a ese incremento de la presión de la arteria pulmonar que puede llevar consigo al compromiso de la microcirculación de las coronarias y por lo tanto a la aparición de estados de isquemia del corazón con la provocación de dolor torácico.
y los edemas que ya son una manifestación mucho más tardía, mucho más grave, ¿no? De más tiempo. Las mujeres muchas veces pueden ser más asintomáticas que los varones. Si bien es cierto, habíamos dicho que se presenta con más frecuencia en el lado de las mujeres, las manifestaciones pueden ser mucho menores en mujeres que en varones, ¿no? Yo he visto hipertensión pulmonar primaria en mujeres, ¿no? Mujer joven, por ejemplo, donde solamente había disnea, por ejemplo, ¿no? Y no, pero no es frecuente, no es frecuente. La hipertensión pulmonar primaria, eh, disnea de esfuerzo, como acabamos de mencionar, y puede ser de tipo insidioso y no debe detectarse durante años, ¿ok? Solamente puede ser, ay, me canso, me falta un poco el aire, y no le dan mayor importancia, ¿no? Hasta que ya esa falta de aire al esfuerzo físico se hace mucho más notoria, ¿no? O la gente que se desmaya, ¿no? También, que tiene desvanecimientos, también que muchas veces no les dan importancia, que puede creer que es de carácter emocional, son pacientes que tienen hipertensión pulmonar, ¿no? El dolor torácico, ya lo hemos mencionado, y las manifestaciones mucho más severas relacionadas a cronicidad, como puede ser la ingurgitación o distensión venosa yugular, ¿no? La ingurgitación venosa yugular, la distensión del abdomen, la citis, ¿no? Todas las manifestaciones de insuficiencia cardíaca del lado derecho, asociado a edema periférico de miembros inferiores. El aumento de peso por edema, la disnea fatiga, ¿no? La falta de apetito, etc. Entonces, todo eso está explicado ahí. La clase funcional también es importante determinar, ¿no? Por ejemplo, la clase funcional se clasifica del 1 al 4, está relacionado a la actividad física, ¿no? Si no hay limitaciones en la actividad física, se desempeña sus actividades de la vida diaria, es clase 1. Si hay una ligera disminución de la actividad física producto de la disnea, clase 2. Una marcada disminución, clase 3. Y cualquier actividad física que le provoque disnea, por ejemplo, vestirse, bañarse, ir al baño, etcétera, ¿no? El pronóstico también es importante correlacionarlo con la clase funcional, la edad también, a mayor edad, mayor complicación, mayor evolución clínica, ¿no? Mayor aparición de falla cardíaca del lado derecho, síncope, hemoptisis por congestión pulmonar, y el estadiaje de la clase funcional está relacionado a la sobrevida, ¿no? Una sobrevida va a ser mucho menor si obviamente la clase funcional es mucho más alta, ¿no? Por ejemplo, si es clase 4, pues obviamente que casi nadie va a sobrevivir. Las pruebas diagnósticas que acompañan a estos pacientes con hipertensión pulmonar deben ir de la mano con la sospecha clínica, obviamente, ¿no? Hay que confirmar la sospecha de hipertensión pulmonar, hay que determinar las causas y hay que diagnosticar la gravedad de la hipertensión pulmonar para poder facilitar la planificación del tratamiento, porque no solamente hay que quedarnos con el diagnóstico, hay que tratarlo, pero hay que ver qué clase funcional está, a qué grupo pertenece, cuáles son sus parámetros hemodinámicos y qué variables, producto de los exámenes que vamos a realizar, determinan bien frente a qué tipo de paciente con hipertensión pulmonar estamos. Por lo tanto, existen herramientas de ayuda diagnóstica, vale decir, los exámenes auxiliares, ¿no? Herramientas tan sencillas que se tienen a la mano hasta herramientas que ya son propias de evaluación por médico especialista, ¿no? O centros especializados en el manejo de estos pacientes. ¿Qué tenemos a la mano nosotros como médicos de atención primaria? Básicamente una evaluación clínica, un electrocardiograma, una radiografía de tórax, un ecocardiograma, que es la herramienta más usada para valorar presión arterial sistólica pulmonar, ¿no? Las pruebas de función pulmonar para poder valorar si es que existe alguna enfermedad pulmonar de base, ¿no? Pero el gold estándar es el cateterismo cardíaco derecho, que lo hace el cardiólogo, como habíamos mencionado, el cardiólogo hemodinamista, ¿no? El electrocardiograma siempre va a mostrar una desviación del eje hacia la derecha y una hipertrofia del ventrículo derecho en estados avanzados. Podemos encontrar el crecimiento del lado derecho del corazón, lo que en la radiografía nos revela una cardiomegalia, entre comillas, porque el término cardiomegalia es un término anatomopatológico, es incremento de la silueta cardíaca, ¿no? Y la dilatación del tronco de las arterias pulmonares, ¿no? Se ve un engrosamiento
del tronco de las arterias pulmonares, como se puede ver allí, ¿no? Eso que está remarcado de color morado es el incremento de la silueta cardíaca, y lo que está remarcado en color naranja es la dilatación del tronco de las arterias pulmonares. Fijen bien esas imágenes, porque esas son las imágenes que van a ver cuando tengan esos tipos de pacientes, ¿no? Muchas veces las radiografías pueden ser normales también, ¿ok? Sobre todo en estadios iniciales, pero en estados avanzados o en hipertensiones pulmonares secundarias es lo que se ve con frecuencia, ¿no? Y cuando ustedes aprendan a ver electrocardiogramas, evalúen el eje cardíaco mirando la derivación 1 y la derivación ABF, donde el eje cardíaco está desviado a la derecha cuando es positivo en ABF sobre todo, ¿no? El diagrama de flujo diagnóstico hay que evaluar desde el punto de vista ecocardiográfico y también con el electrocardiograma, ¿no? La dilatación de aurícula derecha, dilatación ventricular derecha, valorar cardiopatía valvular, cardiopatía congénita, cardiopatía izquierda, eso nos da EKG y ecocardio. Una placa de tórax póster anterior e incluso una lateral pueden ser válidas, y una prueba de función pulmonar para valorar enfermedad pulmonar de base, y si es un paciente con historia de trastorno obstructivo del sueño, un estudio del sueño, ¿no? Desde una poligrafía hasta una polisonografía. La radiología también nos brinda mucha información, ¿no? Hay que evaluar la vasculatura pulmonar normal, ¿no? Tanto en la incidencia de la radiografía póster anterior como en la radiografía de tipo lateral, sobre todo la lateral derecha, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, a la arteria pulmonar, ¿no? Tiene un recorrido, ¿no? Teórico delimitado, donde no se distingue estar superpuesta a otras estructuras del mediastino, ¿no? Solo se ve el cono de la arteria pulmonar, ahí lo hemos remarcado en color naranja, esa es la arteria pulmonar donde dice AP, en la radiografía que está al lado izquierdo de su pantalla, ¿no? Y el ilio, que está remarcado tanto derecha como izquierda por las letras I y la letra D, ¿no? Entonces, allí es donde encuentras tú el cono de la arteria pulmonar, ¿no? Eso en condiciones de anormalidad va a crecer, ¿no? Y en la placa lateral también puedes ver dónde se proyecta el tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Hacia la parte anterior, ¿no? Porque el corazón del lado derecho es más anterior que el izquierdo, ¿no? Y eso te puede dar este, una idea de lo que está ocurriendo con el paciente. Existen hallazgos que comprenden el aumento del calibre de las arterias pulmonares, sobre todo las arterias centrales, las principales arterias, ¿no? Y que van a opacificar el espacio retroesternal, como habíamos mencionado acá en la anterior, ¿no? Acá vamos a ver con el, perdón, con las puntero, acá. Acá está la parte retroesternal, ¿no? Acá se encuentra el tronco de la arteria pulmonar. Entonces, en estados de patología vas a ver esos hallazgos, ¿no? Comprende la dilatación del ventrículo derecho con opacificación del espacio retroesternal, ¿no? O sea, ese espacio negrito ya no lo vas a ver porque ha crecido el ventrículo derecho, ¿ok? Van a haber otras manifestaciones que vamos a ver más adelante, ¿no? Como puede ser el crecimiento de las arterias pulmonares, ¿no? Vemos acá, miren aquí, como si fueran unos dedos de guante, y acá también el crecimiento del tronco de la pulmonar, ¿no? Entonces acá en este esquema se puede ver claramente, ¿no? Este es una clara imagen de que está ocurriendo hipertensión pulmonar, ¿no? Acá también, ¿no? Miren cómo se disminuye el espacio retroesternal, ¿no? Ya no se ve todo negrito acá, sino solamente un pedacito, ¿no? Y también va a haber incremento acá donde se ven las puntas blancas, ¿no? Un gran crecimiento de los ilios pulmonares. Y en una tomografía que puede dar soporte a esta radiografía, ¿no? Vemos también un calibre, por ejemplo, en este caso, por encima de 29 milímetros, ¿no? Que te está diciendo que la arteria está dilatada, ¿no?
En estadios de plétora pulmonar también, o sea, cuando hay una gran congestión pulmonar, acá vemos, miren, por ejemplo, aquí, donde sigue mi puntero de color rojo, el crecimiento de la arteria pulmonar, acá también el del tronco, ¿no? En este paciente que tiene una comunicación interauricular, ¿no? Que ha desarrollado una hipertensión pulmonar secundaria. A este paciente se le operó, se le hizo cerrar ese foramen interauricular, ¿no? Y el paciente mejoró, ¿no? O sea, ya no hay esa sobrecarga del lado derecho y obviamente que la hipertensión disminuye, ¿no? Como cambia, miren, comparen en la radiografía del lado A con la radiografía del lado C, ¿no? La primera es con comunicación interauricular y la segunda es ya operado de la comunicación interauricular. En enfermedad pulmonar tromboembólica crónica también vamos a ver, ¿no?, la dilatación, acá vemos en este esquema la dilatación de las arterias pulmonares y estados de oligoemia periférica. Eso quiere decir que las partes más periféricas no están bien vascularizadas, ¿no? El signo de Westermarck también, disminución del patrón vascular, ¿no?, con aparición de un pulmón hiperclaro, ¿no?, o hiperlucente. La ecocardiografía también nos da una serie de parámetros. Esto solamente se lo pongo para mencionarlo porque esto solamente lo va a aprender el que se va a dedicar a hacer ecocardiografía, ¿no? Un cardiólogo o algún médico que esté interesado en hacer ecocardiografía, ¿no? O aquellos que se van a entrenar en ecografía torácica, ¿no? Como pueden ser los emergencistas o los intensivistas, algunos neumólogos. Eh, se entrenan en signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar, ¿no? Pero básicamente acá lo que quiero traerles en las figuras es que producto de todo ese cambio fisiopatológico que hemos mencionado, hay un crecimiento del ventrículo derecho, ¿no? Y va a colapsar el ventrículo izquierdo, ¿sí? Hay un crecimiento y una dilatación del ventrículo derecho y va a colapsar el ventrículo izquierdo. Aquí igual, ¿no? Incluso acá, hasta el ventrículo derecho está colapsado producto de un derrame pericárdico, ¿no? Que también puede ser una de las manifestaciones de hipertensión pulmonar. Esto ya lo habíamos mencionado. Otro examen es la gamografía pulmonar, por ejemplo, ¿no? La gamografía pulmonar ventiloperfusión, así se le denomina, tiene la particularidad que es muy sensible, pero de alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si la prueba es negativa, no es hipertensión pulmonar, pero si es positiva, puede ser otras etiologías, no necesariamente hipertensión pulmonar, ¿no? Permite detectar enfermedad tromboembólica crónica, permite ver enfermedad veno-oclusiva pulmonar o mediastinitis fibrosante, ¿no? Hay un patrón de perfusión heterogéneo que se asocia con hipertensión pulmonar, pero puede haber algunas zonas de discordancia a nivel de los segmentos pulmonares que se evalúan durante el examen, ¿no?, que pueden ser necesarios complementar con otros estudios como la tomografía o la angiografía pulmonar, ¿no? La tomografía de pulmón nos sirve para dos cosas, básicamente. Una, para ver pulmón propiamente, ¿no?, y mediastino, ¿no?, y ver si es que existe alguna enfermedad pulmonar o bronquial o bronquiolar que justifique la hipertensión pulmonar. Ya hemos dicho, las enfermedades pulmonares terciarias difusas, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y también puede haber una prueba tomográfica que es el angiograma o angiografía asociada a tomografía, que es el angiotem, como se le conoce también, que permite descartar la presencia de trombos, ¿no?, de coágulos, de trombosis, ¿no?, tanto de manera aguda como de manera crónica, ¿no? Para poder entender eso hay que conocer bien la vasculatura pulmonar. Aquí les he traído un resumen de lo que es la anatomía de la vasculatura pulmonar, ¿no? Tienen que ustedes saber muy bien cómo se distribuyen tanto las arterias como las venas del lado derecho y del lado izquierdo del árbol circulatorio pulmonar. En su vista lateral también cómo se comporta. Esto lo vamos solamente a mencionar y es para que lo tengan, guárdenlo porque les va a servir mucho cuando comiencen a ver imágenes en su internado, sobre todo en pacientes que desarrollan trombosis pulmonar, por ejemplo. Este es otro angiotem.
Y también este es otro para ver las cámaras cardíacas, ¿no? Siempre se hace con contraste, por eso que se ve de color blanco todas las cámaras cardíacas y los grandes vasos. Y la angiografía pulmonar, obviamente que esto se hace con cateterismo, ¿no? Con fluoroscopía, ¿no? Es para descartar hipertensión pulmonar grave. Aquí podemos medir las presiones, ¿no? Para descartar enfermedad, para confirmar enfermedad tromboembólica crónica, para determinar la accesibilidad quirúrgica al material trombótico para extraer el coágulo, ¿no? O para colocar filtros, que se denominan filtros de vena cava inferior, en el lado derecho, obviamente, para evitar que se sigan formando más coágulos. Esta es la vasculatura venosa, no, perdón, arterial pulmonar, ¿no? De la angiografía pulmonar. Aquí vemos, miren la correlación que existe entre el tronco de la arteria pulmonar, ¿no? La arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda, el tronco arterial anterior, el tronco arterial inferior en ambos lados, ¿no? Así se ve en la fluoroscopía. Este es el catéter, ¿no? Este es el catéter, ¿ok? Este es el lado lateral, ¿no? En la vista lateral, ¿no? Vemos cómo ingresa el catéter hacia el tronco de la arteria pulmonar, ahí mide la presión y se inyecta sustancia de contraste para que pinte la vasculatura. Esta es la parte venosa, ¿no? Las venas pulmonares, ¿no? Los troncos venosos superiores, inferiores y las venas basales superiores e inferiores. Acá tenemos una vista lateral, ¿no? De los troncos venosos. Acá está el tronco venoso superior, el tronco venoso inferior, la vena basal superior y la vena basal inferior. ¿Por qué es útil el cateterismo cardíaco? Básicamente es un estudio fundamental si se sospecha hipertensión arterial pulmonar. Confirmar la estimación no invasiva que se ha hecho con un ecocardio, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces este ecocardio puede infraestimar o sobreestimar el valor. Mucho depende del operador, ¿no? De la experiencia del operador. Mide el gasto cardíaco, mide la presión de la aurícula derecha, o sea, mide parámetros hemodinámicos y también me puede ayudar a valorar ese incremento de la presión aurícula derecha como un indicador de disfunción del ventrículo derecho. La disfunción del ventrículo derecho es un factor pronóstico en el paciente, ¿no? Paciente que, por ejemplo, después de una trombosis pulmonar persiste con disfunción de ventrículo derecho es realmente serio y eso indica mayor riesgo de morbimortalidad. Entonces, para eso es importante el cateterismo. El cateterismo también me sirve para evaluar, por ejemplo, isquemia miocárdica del ventrículo derecho, ¿no? Sobre todo se ha documentado en la hipertensión arterial pulmonar mediante gammagrafía miocárdica, que se correlaciona muy bien con incremento de la presión sistólica del ventrículo derecho. Otro examen que se realiza es la resonancia magnética nuclear del corazón, ¿no? Para evaluar alteraciones cardíacas que puedan dar a aparición de hipertensión pulmonar, sobre todo si está contraindicado, por ejemplo, realizar ecocardiograma transesofágico, por ejemplo, ¿no? Entonces, la resonancia magnética cardíaca me puede ayudar. También me sirve para ver la parte anatómica, la parte funcional del ventrículo derecho y medidas de contractibilidad. ¿Cuál es el diagrama de flujo diagnóstico que yo puedo usar? ¿No? De manera práctica, puedo tener acá algunos exámenes que me pueden orientar a la etiología de la hipertensión pulmonar. Por ejemplo, si estamos hablando de una enfermedad tromboembólica crónica hipertensiva, la gamografía ventiloperfusión y la angiografía son indicativos, ¿no? Si estoy pensando en patología vascular propia de enfermedad de tejido conectivo, un análisis de anticuerpos también me puede servir para correlacionar bien esto, sobre todo en pacientes con lupus, pacientes con síndrome antifosfolipídico, pacientes con esclerosis sistémica progresiva, ¿no? Me puede ayudar mucho a valorar el diagnóstico. El análisis de VIH para poder orientar la presunción diagnóstica si es hipertensión pulmonar por VIH, o pruebas de función pulmonar, valoración de datos de cirrosis en pacientes que se sospeche cirrosis hepática e hipertensión portal.
El algoritmo diagnóstico básicamente está dado por la presencia de la historia de síntomas y signos compatibles con hipertensión pulmonar. Hay que utilizar las herramientas que hemos mencionado, ¿no? Los que tengamos a la mano, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiografía, ver si esta ecocardiografía tiene probabilidad de hipertensión pulmonar intermedia, alta o baja. Hay que hacer unidad clínica, hay que ver en qué grupo está, si son pacientes más frecuentes, del grupo 2 y grupo 3, como habíamos mencionado, si son pacientes que tienen una gamma fría ventiloperfusión por alta sospecha de enfermedad tromboembólica, hay que realizarlo, ¿no? Y completar con una angioten o una angiografía pulmonar, ¿no? Si es que estamos sospechando todavía que se trate de algún problema trombótico, ¿no? Si es un paciente que sí realmente es del grupo 2, grupo 3, hay que tratar la enfermedad de base, ¿no? Hay que tratar la enfermedad de base. Entonces, si nada de eso me ha salido positivo, hay que buscar ya cosas más raras, ¿no? Grupo 1 o grupo 5, y dependiendo de eso, valorar estudio genético también. El manejo, ya yendo a la última parte de la clase, básicamente tiene dos orientaciones o dos pilares, el manejo general y el manejo de cada grupo de pacientes, ¿no? Del grupo 1 al grupo 5. De manera general, los objetivos son, sobre todo en los pacientes que tienen congestión pulmonar o falla cardíaca congestiva, una dieta baja en sal para disminuir la retención de líquidos, el uso de diuréticos para evitar la sobrecarga, ¿no? Y la oxigenoterapia en caso que el paciente, ya debido a esas manifestaciones crónicas, esté presentando una baja saturación de oxígeno. Existen evaluaciones de riesgo, ¿no? Para saber frente a qué tipo de paciente estamos y cuál es su nivel de gravedad, ¿no? Pacientes recién diagnosticados, sobre todo que no tengan alguna comorbilidad cardiovascular o pulmonar, debemos utilizar algunos parámetros clínicos y paraclínicos, ¿no? Ya vale decir examen clínico y exámenes auxiliares. La frecuencia cardíaca, el test de marcha de 6 minutos, biomarcadores como el péptido natriurético cerebral, ¿no? El BNP o el ProBNP con terminal, la ecocardiografía, la resonancia magnética cardíaca y las medidas hemodinámicas, ¿no? Están siempre yendo de menos a más. Esos parámetros que hemos mencionado nos dan una serie de resultados, ¿no? Y esos resultados los podemos poner como en una escala de tipo semáforo, ¿no? Verde, amarillo o ámbar y rojo. Siendo el verde lo más leve y siendo el rojo lo más crítico, lo más complicado, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí que existe una serie de parámetros numéricos con los cuales nosotros podemos hacer la clasificación, ¿no? Por ejemplo, para no ahondar en cada uno, si es un paciente que no tiene signos de falla cardíaca derecha, obviamente que eso me indica un bajo riesgo. Una clase funcional más leve, obviamente, y una mejor tolerancia al ejercicio, que es valorada por el test de caminata 6 minutos o por la prueba de ejercicio cardiopulmonar. Va a aparecer el valor del ProBNP bajo, ¿no? Menos de 300 o menos de 50 en el caso del BNP y en menos de 300 en el ProBNP con terminal. Los hallazgos ecocardiográficos también me van a decir que no se trata de cambios en la estructura del ventrículo derecho y obviamente que los parámetros hemodinámicos no van a ser necesarios, ¿no? Porque obviamente no va a haber muchos cambios, pero producto de las investigaciones y los estudios se han determinado esos valores. En cambio, en los más severos, obviamente que la clase funcional va a ser más alta, una menor tolerancia en el ejercicio, puede haber ya signos de insuficiencia cardíaca que puede estar determinados por la falla diastólica, como la elevación del ProBNP terminal o el péptido natriurético atrial solamente, la aparición de retención de líquidos, derrame pericárdico y cambios en los parámetros hemodinámicos. La terapéutica está orientada básicamente a los cambios que puedan existir a nivel del endotelio vascular, ¿no? A las anormalidades que puedan existir a nivel del endotelio vascular, ¿no? Básicamente una deficiencia de óxido nítrico, deficiencia de prostaciclinas o una sobreexpresión de endotelinas que son vasoconstrictoras. Dependiendo de cada uno de esos, se van a utilizar grupos farmacológicos
con los cuales se va a buscar detener los mecanismos fisiopatológicos que se encadenan a ese nivel, ¿no? Desde la utilización de inhibidores de fosfodiesterasa, prostaciclinas, ¿no? O antagonistas de los receptores de endotelina, ¿no? Entonces, esto ya es un manejo más especializado, obviamente, y es de tipo multidisciplinario. No solamente lo maneja un médico, sino se maneja en conjunto con varios especialistas, cardiólogo, neumólogo, reumatólogo, ¿no? Hemodinamista, ¿ok? Entonces, todo eso se maneja en conjunto. Uno de los grupos farmacológicos que más se usa dentro de las terapias combinadas para hipertensión pulmonar son los inhibidores de fosfodiesterasa, ¿no? Dentro de ellos está el sildenafilo, ¿no? El conocido Viagra, ¿no? Es un medicamento que fue diseñado para eso, ¿no? Para manejar la hipertensión pulmonar, pero después se le dio otra orientación porque vieron que dentro de sus efectos adversos provocaba, pues, un mejoramiento de la disfunción eréctil en los varones, ¿no? Entonces, desde el punto de vista comercial, se vio que iba a tener mucho más eh, beneficio para la industria farmacéutica, para los creadores de este fármaco, el uso por ese lado, ¿no? En cambio, el otro no iba a tener mucho arraigo. Sin embargo, a lo largo del tiempo, producto de los diferentes tipos de estudios que se han realizado, se ha visto que cumple un buen papel en el manejo de la hipertensión pulmonar, ¿no? Pero obviamente no deja de estar exento de efectos secundarios, obviamente, ¿no? Que los describo abajo en las letras pequeñas para que ustedes lo revisen. Las interacciones con fármacos, las manifestaciones a nivel sistémico, desde la cefalea por la vasodilatación que provoca, el rubor, la hipotensión, ¿no? El incremento de riesgo de angina miocárdica, etc. Y han ido desarrollándose otros inhibidores de fosfodiesterasa 5, como por ejemplo el tadalafilo, ¿no? Que es un medicamento que se da una vez al día, por ejemplo, que tiene una vía media prolongada mucho más, ¿cómo puedo decir? Que te permite utilizarlo solamente una vez al día y con un efecto mucho más prolongado, ¿no? A diferencia del sildenafilo que lo tienes que tomar en un intervalo de dosis de 8 horas, ¿no? Imagínate, cada 8 horas te va a estar doliendo la cabeza, ¿no? Entonces, o estás todo colorado, ¿no? Por los efectos adversos, ¿no? Y la dosificación se basa en la titulación, o sea, dependiendo de cuánto vayas tolerando, ¿no? Inicias con 25, con 50, con 100 y así. En cambio, los otros tienen dosis también progresivas, pero es de una sola vez al día, ¿no? Entonces, básicamente lo que se busca es, dependiendo del grupo de hipertensión pulmonar, el manejo farmacológico, ¿no? El uso de calcioantagonistas, como por ejemplo el anlodipino, ¿no? Y medicamentos que actúen sobre las vías de las prostaciclinas, óxido nítrico y endotelina. El grupo 2, como es cardiopatía del lado izquierdo, hay que usar diuréticos, obviamente, ¿no? Si es grupo 3, hay que tratar la enfermedad de fondo, ¿no? Hay que tratar el EPOC, hay que tratar la fibrosis pulmonar, ¿no? Hay que tratar la enfermedad de colágeno para poder tener mejores resultados. Si es grupo 4, básicamente hay que manejarlo ya de manera más especializada, ¿no? Manejar todo lo que son las alteraciones de la arteria pulmonar, ¿no? Para permitir una mejor salida del flujo sanguíneo, ¿no? Utilizar medicamentos anticoagulantes para evitar la hiperviscosidad. Y en el grupo 5, obviamente, tiene que ser evaluados de manera individual, ya que se desconocen las causas subyacentes, ¿no? Por ejemplo, si es una sarcoidosis, algún otro trastorno metabólico, etcétera, hay que evaluarlo detenidamente. Este es el algoritmo terapéutico, ¿no? Hay que entender que hay que evaluar primero el perfil de riesgo, ya lo hemos mencionado, ¿no? Ese semáforo que hemos mostrado. Hay que ver la prueba vasodilatadora, si es positiva, si es negativa, eso lo hace el cardiólogo, ¿no? Si tiene una prueba vasodilatadora positiva, obviamente que vamos a darle bloqueadores de canales de calcio para valorar respuestas. Si la respuesta es inadecuada, hay que dar terapia combinada, no solamente monoterapia, sino terapia combinada o hasta triple terapia, ¿no? Si es una paciente que tiene una prueba vasodilatadora negativa y con un riesgo bajo, intermedio, capacidad funcional 2-3, la terapia combinada va a resultar en mucho mejor respuesta clínica. Y si es
una clase funcional mucho más alta, que esté en semáforo rojo, muchas veces estos pacientes requieren pues, otro tipo de terapias como son los prostanoides, ¿no? Como el epoprostenol, o en combinación con otros medicamentos como puede ser el cinelafilo, ¿no? Los calciotagonistas, etc. Y ahí valorar la respuesta, esto se hace a través del seguimiento periódico del paciente, valorar los efectos adversos de los medicamentos y si hay éxito y una mejora de la tolerancia al ejercicio, mejor desempeño de sus actividades de la vida diaria, o sea, darle calidad de vida al paciente, obviamente que se continúa con el tratamiento con un seguimiento periódico. Pero si es un paciente que no responde, a pesar que se le ha dado hasta triple terapia y otras terapias de soporte, hay que considerar si es que puede calificar dentro del grupo de trasplante pulmonar. La calidad de vida obviamente es importantísima en este tipo de patología, ¿no? De este grupo de patologías, ¿no? Porque realmente, en primer lugar, es difícil diagnosticarlo, ¿no? Sobre todo si son grupos menos frecuentes. Hay mucho retraso en los tiempos de diagnóstico y obviamente que la accesibilidad a la medicación también es algo difícil, ¿no? Porque son medicamentos que pueden resultar muy caros también, ¿no? No estamos hablando del sildenafil, porque el sildenafil es de bajo costo, pero otros medicamentos como pueden ser los prostanoides u otros medicamentos asociados a tratamiento de hipertensión pulmonar o incluso medicamentos que están en ensayos pueden resultar demasiado caros, ¿no? Incluso en las instituciones hospitalarias públicas, tanto del Ministerio como de la Seguridad Social, existen protocolos específicos para poder brindar este medicamento bajo ciertas medidas, ¿no? Entonces, no es un medicamento que esté al alcance de todos los pacientes, ¿no? Hay que hacer una serie de documentaciones, justificar bien el diagnóstico, someterlo a un comité farmacoterapéutico, juntas médicas para poder aprobar la medicación, porque es una medicación cara. Entonces, estos pacientes generalmente viven en disnea, ¿no? Viven en disnea de esfuerzo, con una disminución de su capacidad funcional, ¿no? Y con una pobre calidad de vida. Entonces, muchas veces lo que se les ofrece o que tienen al alcance no es suficiente. Muy bien, eso es lo que les quería alcanzar el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Si no hay preguntas, les quería mostrar esto de acá, que es la reprogramación de las clases y del examen teórico de la primera parte. Esto ya lo he coordinado con la señorita Diana y aquí les he traído este cuadrito para que ustedes sepan muy bien de lo que vamos a hacer las próximas fechas, ¿ya? El día de hoy ya hemos cumplido el día viernes con la clase de hipertensión pulmonar. El domingo vamos a hacer la clase de tromboembolismo pulmonar también por vía virtual. Y el próximo viernes 18 es el examen teórico, que va a ser a las 3 de la tarde. Yo voy a encargarme de tomar el examen, ¿ya? Y después de esa hora de examen teórico, vamos a hacer la clase de insuficiencia respiratoria aguda y crónica, ¿ya? En una sola clase. Posteriormente, el domingo 20, vamos a hacer la clase de neoplasia benigna y maligna del pulmón. Y el viernes 25 no vamos a tener clase porque yo no puedo asistir ese día. Tengo un evento científico para el cual he sido contratado. Y vamos a hacer el domingo 27 de manera virtual la clase de neoplasias de pleura y mediastino, con lo cual cerramos el capítulo, ¿ya? Y el 31 de octubre, me comunicó después la señorita Diana, es el examen de la segunda parte. Entonces, ya tienen todo el cronograma, la reprogramación, y nos vemos el día domingo 13 con la clase de tromboembolismo pulmonar y el viernes 18 nos vemos de manera presencial para el examen y la clase de insuficiencia respiratoria. ¿Ok? ¿Listo? Está bien, doctor, muchas gracias. Listo, muy Gracias, bien. doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Ya, ya, feliz sábado, nos vemos. Chao.